Entonces no se preocupen por la pregunta. Entonces cuando esté en blanco, estas preguntas se leen. Ustedes las leen al informante. En blanco se lee. Sí, pero ya vamos a ver la particularidad. Luego ustedes ven ahí que hay unos campos que están en azul. Sí. Esas preguntas con fondo azul no se leen, ya sea porque son observaciones, ustedes no se las tienen que hacer al informante, o ustedes completan, esa información que ustedes completan sin necesidad de hacer una pregunta. Vamos a ver ejemplos. Esta, por ejemplo, es de observación. Está la pregunta: ¿cuál es el material predominante del piso de la vivienda? Ustedes lo observan, no lo preguntan, aunque lo podemos intentar, eso lo vamos a ver después. Pero hay preguntas de observación o, por ejemplo, instrucciones. Este es el campo sobre el que han preguntado bastante, que es el de resultados de la encuesta. Esto tampoco se lee, ustedes lo tienen que hacer. O por ejemplo esta, que también son como instrucciones. O sea, los campos azules no se leen. Luego hay unos campos o secciones que están en amarillo. Esto es porque son funciones que automáticamente hace la tableta. Es decir, ustedes cuando estén en la tableta no necesariamente ven esas secciones o las ven ya completas. Entonces es importante, sobre todo para la segunda semana, que no necesariamente lo van a ver cuando estén trabajando en la tableta, pero sí es importantísimo que entiendan cada una de esas secciones. Porque son, bueno, ya por lo eso te digo, por el claro, exacto. Salvo que sí, eso lo hace automáticamente, pero salvo que uno lo haga en papel, hay que completarlo. Exacto, sí. Algunas secciones sí. Sí, porque vamos a ver que hay unos filtros, que los filtros están en amarillo. Eso sí lo tendrías que escribir igual que esto. De toda esa parte este es el encabezado, que tiene la información básica. No me voy a detener en el contenido porque lo vamos a ver muy en detalle adelante. Solo un ejemplo. Y luego están los filtros, por ejemplo. Van a ver muchos de esos, como verifique la edad, porque las preguntas que siguen corresponden, solo tienen que ser respondidas a cierta población, en fin. Hay una diferencia entre salto y filtro. Los saltos son los que están en la tercera columna. Los filtros los van a ver en amarillo de manera horizontal. Les vamos a llamar saltos y filtros. Van a ver que todas las preguntas inician con un número precedido por 2 letras. Esas son las que yo les decía al inicio, que está bueno que se familiaricen con ellas. Las siglas son en inglés, pues porque estos códigos luego son los que se usan para procesar la información, es decir, y no se van a ver en algunos pocos casos que no hay secuencia de números, o que se salta A, B, C. No se preocupen si no ven secuencia en los números, porque esos códigos no se pueden cambiar, porque luego para comparar todas las encuestas tienen que tener, para saber que es la misma pregunta, tienen que mantenerse los mismos códigos. Les estoy diciendo eso solo por si ven algo que no tenga una secuencia lógica, en fin. Y está bueno que se familiaricen con los códigos, porque por ejemplo WS es Water and Sanitation, agua y saneamiento, porque luego en los filtros van a ver, por ejemplo, valla WS1, entonces ustedes ya más o menos van a saber, ese es agua y saneamiento. Es como, no es necesario que se los aprendan de memoria, pero sí que se familiaricen con ellos. Ahí van a ver en su cuestionario distintos tipos de fuentes. Entonces están las minúsculas y mayúsculas, así como las itálicas. Las minúsculas son las preguntas que siempre se leen, o sea, si el fondo es blanco y además está en minúsculas, esa pregunta es la que van a leer. Ya les voy a contar qué son las itálicas de abajo. Y las mayúsculas son siempre las categorías de respuesta. Entonces ustedes van a ver siempre que en la primera columna están en minúsculas y en la segunda columna en mayúsculas.
Las itálicas. Es posible que en estos mismos campos blancos donde estén una partecita sin itálicas y otra con itálica. Entonces las itálicas no se leen tampoco. O sea, solo se lee la parte que no está en itálica. ¿Se entiende? Ustedes van a ver, porque obviamente el lenguaje, como si no queda claro, indague para identificar. Esos son instrucciones para ustedes. Pero están en un campo de una pregunta que se lee. Esas son las itálicas. Exacto. Las que están como cursivas, también le llaman, ¿no? Cursivas, sí. Pero mi colombianismo. Bueno, acá son preguntas que son instrucciones para ustedes y no se leen, lo que les dije. Luego están las instrucciones de saltos. Cuando son así en vertical están en la tercera columna, pero van a ver que al principio, sobre todo del cuestionario de hogar, hay unas grillas. Eso le llamamos rosters o grillas, que tienen como una estructura particular. No se preocupen que de esas no vamos a encontrar muchas, solo en el cuestionario de hogar, que son para listar a cada uno de los miembros y también para identificar alguna... Exacto, esas, las que están al principio del cuestionario de hogar. Esos tienen una estructura, como dije, diferente y unos saltos también específicos. Sobre todo en estas grillas van a haber dos tipos de saltos. Una flechita no gruesa y una flechita más gruesa. Las flechitas no gruesas es que sigue a la siguiente pregunta, mientras que las flechitas gruesas son saltos. O sea, no se preocupen, no. Hay mucha información, yo sé, pero sí, pero insisto que ustedes la tienen que tener muy clara y no se confíen nunca en que la tablet lo va a hacer. Ustedes tienen que aprender porque va a llegar el momento en que van a tener que hacerlo en papel y paniquean o no entienden qué pasa. Luego van a ver también en estos rosters, son estas grillas, una instrucción que dice, un salto que dice pase el siguiente, al miembro siguiente. Eso quiere decir que salte a la fila siguiente, no al módulo siguiente, sino a la fila, al miembro siguiente, es decir, a la fila. También van a encontrar muchos saltos que dicen fin, y eso se los vamos a resaltar una y otra vez. Ese fin no significa el fin del cuestionario, sino el fin del módulo. Luego van a ver que hay unas preguntas numéricas y otras con alfabeto, ¿cómo se dice? Alfabeto. Las preguntas de número, que son la mayoría, en realidad, quieren decir que solo pueden circular una respuesta. Mientras que las alfabéticas significa que pueden circular varias. Eso es muy, muy importante, también que lo tengan claro. Números es respuesta única, letras son respuestas múltiples. Luego estos ya son códigos. Cuando es otro, hay algunas preguntas que tienen la categoría otro, se codifica con 6, 96, en fin. Cuando es no sabe, se codifica con 8, 98, eso. Y luego esto para las preguntas numéricas y para las letras, otro es X, ninguno Y y Z no sabe. O sea, siempre esas respuestas van a tener esos códigos. Acá hay unos ejemplos. Hay algunos campos donde hasta acá hemos visto siempre como las preguntas codificadas, pero hay unas poquitas donde las respuestas no están precodificadas, usualmente cuando tienen que poner un número. Abiertas. Exacto, pero usualmente semiabiertas, digamos. Usualmente es cuando ponen números. En este caso, por ejemplo, es una pregunta de cuántas semanas está usted embarazada. Entonces ahí, si es semanas, ustedes en ese caso registrarían 1, si es meses registrarían 2 y le ponen el número de meses.
Si hay 2 dígitos, pero la respuesta es solo de un dígito, siempre ponen el 0 anteponiendo. O sea, 0, 1. Siempre ustedes van a ver en el cuestionario el número, como las rayitas, que es la respuesta que sería o 1 o 2. Es posible que haya 2, pero la respuesta sea solo un dígito, entonces ustedes anteponen el 0. Para completar, exacto. Y acá ya empezamos al detalle. Es muy básico, pero me parece importante que ustedes conozcan todos estos códigos. Vamos a seguir practicando, van a haber secciones largas de práctica donde pueden hacer todas las preguntas. Conforme vamos viendo los cuestionarios, vamos a seguir profundizando en la elegibilidad. Y ahora entonces terminamos y vamos al almuerzo. Muchas gracias. Bien. Vamos a empezar con el primer cuestionario que deben implementar cuando llegan a la vivienda asignada, que es el cuestionario de hogar. Este cuestionario tiene entre sus objetivos recolectar, ya más o menos como les fueron adelantando mis compañeros, como objetivo recolectar información general de la población, de la calidad de la vivienda y de varias otras temáticas que componen este cuestionario, y también identificar a los elegibles para después aplicar los cuestionarios individuales. Entonces, en primer lugar, también ya se mencionó quién puede responder este cuestionario, ¿sí? Tiene que ser una persona adulta, conocedora del hogar, ¿sí? Que nos pueda brindar información del hogar, no necesariamente el jefe del hogar, cualquier persona adulta que nos pueda dar información del hogar y de los miembros del hogar. Y, como les dijo Ana María, puede ocurrir que ustedes llegan al hogar y que hayan varias personas y que todas quieran intervenir con respuestas. Traten de establecer la entrevista con una sola persona, con un solo informante. Perdón, no sé si se pueden prender las luces de acá. Yo soy chicata, yo no veo nada. Sí. Bueno, entonces establezcan si eventualmente esa persona puede consultar la edad o la fecha de nacimiento. Entonces, traer esa información si tiene dudas. Les digo específicamente estas 2 preguntas que son cruciales, porque después son las que nos habilitan o deshabilitan los otros cuestionarios, ¿sí? Entonces, la edad y la fecha de nacimiento son datos muy importantes de completar en este cuestionario. Fíjense que tenemos un largo camino hasta el final. El cuestionario de hogar tiene varias temáticas que empiezan con el módulo de panel de información del hogar. Ustedes ya tienen los cuestionarios. Y termina con agua y saneamiento y con el cierre de este cuestionario. Vamos a abordar este cuestionario completo durante lo que queda de la jornada de hoy y tratar de terminarlo en la jornada de mañana. Fíjense en la primera página. Tiene un primer conjunto de preguntas que es el panel de información del hogar. Esta información ustedes la pueden completar antes de tocar el timbre porque es información que el supervisor ya les habrá dado. Fíjense que es el número de conglomerado de radio donde están trabajando, es el número del hogar asignado. Y eso en la tabla, digamos, ya aparece automáticamente el completado de los datos. Exactamente. Fíjense, Ana les dijo también que las preguntas que están sombreadas en amarillo van a ser autocompletadas por el sistema, ¿sí? Por el aplicativo. Sin embargo, tenemos que conocer bien porque eventualmente les puede tocar hacer el cuestionario en papel. En segundo lugar, tenemos un set de preguntas para la presentación y consentimiento que se las presentó Fabián brevemente. Tenemos otro conjunto de preguntas posterior para identificar la cantidad de hogares dentro de esa vivienda. Estas preguntas no se van a hacer siempre. Fíjense que acá tenemos un filtro en azul que no se lee
y vamos a ver enseguida por qué. Tenemos luego una pregunta de resultado de la encuesta, si fue completada, si fue rechazada, si eso. Tenemos una sesión especial para resultado de encuesta. Y este último apartado, estas preguntas que me van a permitir identificar quién es el informante del hogar, cuántos miembros elegibles, cuántas mujeres de 15 a 49 años, cuántos menores de 5 años, cuántos niños de 5 a 17 años hay en el hogar, y un conjunto acá, un cuadrito que se completa al final de toda la encuesta. Cuando ya antes de irme tengo que poner, completé tantos cuestionarios de mujeres elegibles. ¿Sí? Bien, para empezar, este primer zócalo, tenemos número de conglomerado, número de hogar, nombre y número mío, de la entrevistadora, nombre y número de mi supervisor, día, mes y año de la encuesta, de la entrevista, y la región en la que estoy trabajando. Después seguimos con el enunciado. Fíjense, bueno, ahora puedo tocar el timbre y verificar si hay algún informante adecuado, ¿sí? Si hay una persona, un adulto, conocedor del hogar que nos pueda responder la encuesta. Fíjense que acá les hace la aclaración que una persona entre 15 y 17 años, que ya lo conversaron con Ana, eventualmente puede estar habilitada para responder el cuestionario. Obviamente no va a ser nuestra primera opción. Los adolescentes difícilmente saben sobre el nivel educativo de los padres, no siempre conocen información de si el padre hace aporte, si no hace aporte. Entonces, tratemos de buscar una persona que sí nos pueda dar información sobre el hogar. Perdón, no Sí. entendí acá. No, dijeron que no, que es mayor de 18. Claro. Ok. ¿Ana, querés? Sí. No, la de hogar. Sí, la de hogar. Sí, el de hogar, lo que se dijo antes es que si no había ningún hogar, si no había ningún adulto en el hogar, o si no vivía, más bien, voy a usar ese verbo, no lo podía hacer. O sea, solo en los hogares emancipados el cuestionario puede ser respondido por un menor de 18 años. Antes, y quizás era más flexible Mix con esta regla, en esta nueva ronda quieren ser más estrictos con que el hogar el cuestionario de hogar sea respondido por alguien Mayor de 18. mayor de 18. Ok, nos quedamos con ese criterio entonces. Mayor de 18 años. A menos que no haya adultos en el hogar, entonces no hay más remedio. No, pero que esté emancipado. Exactamente, estamos todos de acuerdo. Bien. Sí, puedo volver. Cuando lleguen al hogar, vamos a buscar una persona de 18 años o más que nos pueda responder la encuesta. ¿Sí? Sí. Bueno, nos reservemos, nos quedemos con este criterio. Mayores de 18 años o eventualmente un menor si está emancipado. Bien. La presentación, fíjense que dice, bueno, hola, me llamo Carla, soy de UNICEF y junto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales estamos trabajando en una encuesta sobre la situación de los niños, las familias, los hogares. Me gustaría hablar con ustedes de algunos temas, de estos temas. Es posible que posteriormente le solicite realizar entrevistas adicionales con usted u otros miembros del hogar. Toda la información que obtengamos se mantendrá bajo estricta confidencialidad y de forma anónima.
Si no desea responder alguna pregunta o desea interrumpir la encuesta en algún momento, por favor, háganmelo saber. ¿Puedo comenzar ahora? Obviamente es un texto extenso, que ustedes lo pueden ir memorizando quizá, pero lo importante, o adaptando a su vocabulario, pero lo importante es que no falten estos componentes, ¿sí? Su nombre, quién está realizando la encuesta, UNICEF y el Consejo, de qué se trata la encuesta, la situación de los niños, las familias, la duración, dura alrededor de 20 minutos, confidencialidad, ustedes son desconocidos, ustedes tienen que como entrar, establecer confianza y decirle a la gente que toda la información que recolecten va a ser confidencial y anónima, y también dejar la puerta abierta a posibles cuestionarios posteriores, ¿sí? Con esa persona o con otros miembros del hogar. Sí. Exacto. Sí. Como les decía, después viene el bloque de identificación de cantidad de hogares. Fíjense que la pregunta en agua, que no se verbaliza, dice: verifique si es un hogar creado, ¿sí? O sea que HH2 sea mayor a 20. Aquí la idea detrás es como les dijo Fabián: dentro de cada radio hay 20 viviendas seleccionadas. Entonces el sistema conoce esas 20 viviendas, ¿sí? Y están enumeradas de la 1 a la 20. Entonces, ¿qué significa? Van a tener que ir a esta pregunta, al número de hogar que está ahí arriba, y verificar si el número está entre 0 y 20, entre 1 y 20, perdón, o si es 21 o 22. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, verifique si este número es mayor a 20. Si es mayor a 20, directamente selecciono sí y me voy al listado de miembros del hogar. Ahora bien, si no es mayor a 20, o sea, si está entre 1 y 20 inclusive, sigo con la pregunta HH12B. Y es la pregunta típica para identificar si hay más de un hogar en la vivienda. ¿Todas las personas que habitan en esta vivienda comparten los gastos de alimentación? Si me dicen que sí, evidentemente hay un solo hogar en la vivienda, entonces directamente voy a ir a completar el listado de hogar. ¿Bien? Si no, voy a tratar de identificar cómo está compuesto, cómo está organizada esa vivienda y cuántos hogares eventualmente existen. Sigo con la siguiente pregunta, HH12C, ¿cuántos hogares hay en la vivienda? Y registro la cantidad de hogares. Solo a modo de verificación, sepan que este número tiene que ser mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Lo ven? Bien. Ahora, una vez que determinaron que hay más de un hogar, yo les dije, el sistema sabe que hay 20 hogares, ¿sí? Y hay 20 cuestionarios para 20 hogares. Si detectamos que hay más de un hogar, inmediatamente tengo que avisarle a mi supervisor: aquí tengo una vivienda con más de un hogar, y el supervisor creará un hogar y lo asignará. ¿Está bien? Entonces, ese es el circuito. Pregunta. Vamos a tener que mirar ahí con la persona que conteste. No, le pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Después podemos ver los canales de Contacto. exactamente, cómo vamos a hacer esa comunicación. Por favor, ahora nos concentremos en el flujo del cuestionario y en darnos cuenta qué tenemos que hacer en cada momento en el registro. Entonces, si hay solo un hogar, me voy al listado de miembros. Si hay más de uno, registro la cantidad. Le aviso a mi supervisor: hay más de un hogar en esta vivienda. Y sí, me voy al listado de miembros y empiezo a registrar los datos de ese hogar con el que entablé El primer contacto. exacto, el primer contacto. ¿Bien hasta ahí?
Bueno, como les dije, el resultado de la entrevista, tenemos una sesión especial para el resultado de la entrevista, pero ustedes saben que el resultado puede ser que sea exitosa y que haya sido completada, que ningún miembro del hogar presente o ningún entrevistador competente esté presente en el hogar, que todo el hogar está ausente por un periodo extenso de tiempo, que esté rechazada, que la vivienda esté vacía, que la vivienda esté destruida. O sea, hay una serie de categorías de resultado de la encuesta. Vamos a esperar para eso. Y también les anticipé que acá tienen que registrar. En HH47, esto es cuando terminan el cuestionario de hogar, el nombre y número de línea del entrevistado, ¿sí? O entrevistada. La persona el informante, que nos respondió el cuestionario. ¿Número de línea de teléfono de línea? Ahora, un momento. Ahora avanzamos porque el número de línea es un dato importante que lo van a necesitar, por ejemplo, ahora, aunque todavía no lo tenemos. El tema es que cada vez hay menos gente en el número de línea. No se refiere al número de teléfono. Momento, exactamente. Nada, es verdad, en principio pensemos que acá tenemos que registrar, identificar quién es el informante y cuántos elegibles hay. Nos quedemos con esa idea, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todas? Bueno, el siguiente módulo es el listado de miembros del hogar. En este módulo vamos a recuperar información muy básica como el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento y también identificar a los elegibles. Fíjense, ustedes en algunos cuestionarios tienen este formato, tienen un zócalo arriba, que en este caso dice, bueno, justamente da las indicaciones de cómo completar esta parte del cuestionario. Si ustedes llegan a leer, este zócalo de arriba, este encabezado, dice que se debe completar el cuestionario primero desde la pregunta HL2 a la pregunta HL4. ¿Sí? Entonces voy a completar el nombre, el parentesco y el sexo de la persona. Momento, Rexona. Algunos tienen que tener una solapa, algunos tienen un cuestionario con solapa. Todos deberían tener un cuestionario con solapa. Bien. Estamos todos viendo HL2 a HL4. A vos te falta. Claro, pero ella, por ejemplo, tiene un cuestionario sin solapa. Sí. Bueno, pueden ir compartiendo, por favor, hasta que... A ver, para que me fijo. Debe ser un error de impresión. Sí, momento. ¿Me escuchan? Todos deberían tener uno con solapa y uno sin solapa. Yo tengo una con solapa y las dos con solapa. Exacto, así tenemos para todos. ¿Qué le faltaba a la señora? Bueno, que me lo cambie y me dé una. Bueno,
Todos tienen al menos uno con solapa para poder seguir. Perfecto, bien. Entonces, volvamos a nuestro listado de miembros del hogar. Tenemos un encabezado que claramente nos indica que debemos completar primero las preguntas de HL2 a HL4, ¿sí? O sea, el nombre, la relación de parentesco con el jefe de hogar y el sexo al nacer. En primer lugar, fíjense que acá tenemos una pregunta que está en amarillo que dice número de línea. Ese número es clave porque nos identifica al miembro del hogar, ¿sí? Ese número, fíjense que ya lo necesitamos. En realidad, claro, la pregunta que yo les anticipé, que está en la portada, se completa al final. O sea, ya sabremos cuál es el número de línea de cada uno de los miembros. Pero ese número de línea se va a usar recurrentemente, ¿sí? O sea, primero hay que nombrar al jefe de hogar. Un momento, se me adelante. Bueno, este es el famoso número de línea. Después deben completar cada uno de los miembros de la HL2 a la HL4, empezando por el jefe de hogar, como bien dice la compañera. Es la única pauta. El resto de los miembros lo pueden poner en el orden que se lo va mencionando el informante, ¿sí? Pero primero, el jefe o jefa de hogar. Aunque no conteste él, puede contestar cualquier adulto conocedor del hogar, ¿sí? Pero primero registran el nombre y el sexo, en este caso, porque 01 ya está completado, del jefe del hogar. Y ustedes saben que el jefe, o sea, por lo menos la definición de jefe de hogar que manejamos es como a quien el informante percibe o identifica como jefe del hogar, y eso no se refuta. Si para mí mi abuela es la jefa de hogar porque es la dueña de la casa, es la jefa de hogar. ¿Está bien? Está bien. Bien. Si me olvido de algo acá. Tengo una pregunta. Sí. ¿Es la que es dueña de la casa o la que más aporta para que tome Es la decisiones? persona que te dice el informante. Fíjense cómo textualmente dice. Primero, por favor, dígame el nombre de cada persona que vive aquí de forma habitual, empezando por el jefe de hogar. ¿Sí? La pregunta es como lo dice todo, que vive aquí de forma habitual, empezando por el jefe de hogar. Entonces eso invita al informante a primero mencionar al jefe de hogar. Bien. Entonces, en primer lugar, completamos este set de preguntas en forma vertical. Tenemos que enumerar a todos los miembros. Sobre qué miembros del hogar. Bueno, que viven habitualmente en el hogar. No importa si no son familiares, pueden ser amigos, puede ser servicio doméstico, puede ser que eventualmente el hijo esté en la casa del primito, pero vive en el hogar. O sea, también es importante que, fíjense que las instrucciones que siguen en la pregunta dicen, ¿vive aquí alguna otra persona que no me haya nombrado? O sea, insistan para hacer una lista exhaustiva de los miembros. La pregunta que sigue, la leyenda que sigue, ¿qué dice? Por favor, no se olvide de contar a los niños menores de edad. Exactamente, es típico que las personas se olvidan de mencionar a los bebés y después hay errores de sesgo, hay que hacer ciertas correcciones, y especialmente en esta encuesta es la población que nos interesa. Entonces hagan hincapié y vuelvan a insistir, aunque parezca redundante, así agotamos toda la lista de miembros. Sí, exacto, hacen la pregunta directa. Totalmente. Aquí una persona se puede llamar Cristian o se puede llamar Cristian, y no asumamos el sexo de esa persona, ¿no? Del sexo al nacer me refiero. A menos que yo diga, sí, mi hermana Cristian o mi hermano Cristian, que ya resulta evidente. Pero no lo asumamos, hagamos la pregunta, ¿cuál es el sexo a nacer de Cristian? Y registra la respuesta correcta. Sí. No es muy difícil,
no difícil, pero es bastante engorroso consultar el sexo biológico por los avances que ha habido en la temática, ¿no? Lo que pasa es que hay preguntas que son específicas de sexualidad reproductiva. Entonces, que están en el módulo de cuestionario. Entonces, por eso nos interesa el sexo al nacer más que el sexo percibido. Esa es la causa, sí. Y creo que tratamos de buscarle la mejor manera de preguntarlo en vista de todo lo que se avanzó en el tema, ¿no? Una cosa importante. HL4, que es sexo, y HL6 son preguntas que no pueden quedar en blanco. No pueden quedar en blanco, ¿sí? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué son ultra importantes? Exactamente. Después de esas preguntas nos van a decir, bueno, ¿cuántas mujeres elegibles tenemos? Mujeres de tantos años. Entonces, el sexo y la edad tienen que ser preguntas que se completen, porque nos determinan los cuestionarios siguientes. Bien. ¿La fecha de cumpleaños puede quedar en blanco? No, ahora vemos, ¿no? Creo que ahora vamos a... Ahora vamos. O sea, es súper, hiper estricto. O sea, nada puede quedar en blanco, pero hay como hay una regla estricta en sexo y edad. ¿Está bien? Vamos ahora pregunta a pregunta. Habiendo completado... Ahora vamos. En blanco no quedaría. Entonces, una vez que completamos... El sistema no te deja avanzar, ¿no? Un momento. Después vemos el sistema, faltan... Pero eso es ciencia ficción. Completamos de la HL2 a la HL4 en vertical. Y después seguimos. Para cada miembro completamos de la HL5 hasta que termine el módulo. HL20. ¿Sí? La HL3 se completa con estos códigos que tiene acá abajo. Exactamente, sí. ¿Y la HL6 cuando le da el niño menor de un año? ¡Un momento! Llegamos a HL4, que sí, gracias porque me salté esta parte. Relación de parentesco, fíjense que tienen los códigos en el zócalo de abajo. A ver, un momento. Primero les voy a decir cómo se usa la solapa, ¿sí? Empecemos. Fíjense, la primera página ya la vimos, ¿sí? Que es el panel de información del hogar. Y ahora abran la solapa. Y sigue la segunda página, perdón, pero la primera página en forma de grilla. Si no tienen la solapa así, compartan con alguien que sí los tenga, porque todos deberían tener. Abran la solapa de la página 15, ¿sí? Así como yo. Todo el mundo abrió la solapa de la página 15 y superpongan la primer grilla, ¿sí? La que está en la página 5, me soplan acá. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Esa solapa, o los datos de esa solapa, van a servir para los módulos siguientes. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, en primer lugar completo de HL2 a HL4 y después miembro a miembro de la HL5 a la HL20. Por eso hay una raya ahí bien marcada, ¿no? Exactamente, acá hay una raya. No, eso les anticipó Ana. Si ven que no están correlativas las preguntas, no pasa nada. No se preocupen por eso. Sí.
Bien, ahora estamos todos en el mismo lugar. Perfecto. Bueno, entonces, sí. Sí, yo lo pedí. ¿Se puede? Vos me decís. Otra cosa, ¿no? Bien. Bueno, ahora completamos entonces desde la HL5 en adelante, fila por fila. Fíjense, la HL5 dice cuál es la fecha de nacimiento de Laura. En este caso, pueden registrar día, mes y año. El mes, si es septiembre 09, ¿sí? Completen los 2 dígitos siempre. Igual la fecha, 01, 02, 30. Está bien, eventualmente la gente puede no acordarse la fecha de nacimiento o el cumpleaños del suegro que vive con ella. Entonces, fíjense que está la opción de registrar 98 para no sabe en mes y día, y en año 9998 porque hay que completar todos los dígitos. ¿Podría completarse solo el año y poner...? Sí, por favor. En caso, o sea, por eso también está, no es un solo no sabe, o sea, toda la información que podamos recuperar, especialmente mes y año, por ahí, no quiero decir, obviamente siempre tratemos de recuperar toda la información que podamos desde ya, especialmente si son niños, pero bueno, si no se sabe, está la posibilidad de poner el código. HL6, la edad. Ustedes pueden ayudar haciendo el cálculo. Y como les digo, esta pregunta no puede quedar en blanco. Si tienen, bien, gracias por recordarme la pregunta. Si tienen menos de un año, registran 00, ¿sí? Acá se registran años cumplidos, ¿sí? Todavía no cumplió un año, entonces se registra 00. Si tienen 95, 96, 97, que nos diga la receta y solamente anotan 95. Bien, ¿cómo seguimos? Después tenemos un conjunto de preguntas. En realidad, las 2 preguntas siguientes sirven para identificar a los elegibles. La primera dice, registra el número de línea si es mujer y tiene entre 15 y 49 años. ¿Cuál es el número de línea? En este caso de Laura, por ejemplo. ¿Quién dice 2? ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? ¿Estamos de acuerdo con 1? Levanten la mano los que dicen 1. Los que dicen 2. Ah, es que no sé si tapar o no tapar. Bueno, recuerden, el número de línea es esta columna que ya está completada, que ya viene completada. Laura es la jefa de hogar en este caso, y su número de línea es 01. ¿Bien? Entonces, voy a seleccionarla, pero quizás lo podés ver en tu cuestionario. Seguimos. Registra el número de línea si tiene entre 0 y 4 años. Fíjense primero que estas preguntas tienen fondo amarillo, entonces no se leen, ¿sí? Ustedes tienen que completarlas sin preguntar. En este caso, por supuesto, Laura no es. Y después nos vamos a un conjunto de preguntas que solamente se hacen a las personas de 0 a 17 años. ¿Sí? ¿Esto quedó claro acá, los elegibles? A ver, veamos el caso de Luna. Luis. No, perdón, Luna, ¿sí? Luis el marido, Luna la hija. Luna tiene 3 años. ¿Está bien? Entonces, acá registra el número de mujeres de 15 a 49. No. Perfecto. Ahí no se hace
hace círculo en caso de... No se hace círculo. Y acá, en 3, exacto, es elegible, perfecto. Bien.